En este video veremos en detalle el origen y la distribución de los nervios espinales. Como se dijo anteriormente, los nervios se originan a partir de la médula espinal. Este es un órgano que vamos a encontrar alojado dentro del canal vertebral o canal medular y que se va a extender desde el agujero magno en craneal hasta la vértebra lumbar 7 aproximadamente en los carnívoros. La médula es un órgano cilíndrico aplanado dorso-ventralmente en el que podemos ver dos engrosamientos o intumescencias, una relacionada a los últimos segmentos cervicales y primeros torácicos y otra en relación a los últimos segmentos lumbares y primeros sacros. Estos engrosamientos se van a corresponder con la formación de los plexos que veremos más adelante. El extremo más caudal se denomina cono terminal y se va a prolongar con un cordón fino y alargado que se extiende hacia caudal y se denomina filum terminal. Cada uno de los segmentos de esta médula va a dar origen a un par de nervios espinales que, según la región en la que se ubiquen, se van a denominar como pares espinales cervicales, que son 8, pares torácicos 13, 7 lumbares, 3 sacros y entre 3 y 7 caudales. Estos números, recordemos, siempre corresponden a caninos. En este esquema podemos ver el origen de un nervio espinal en el que se describe una raíz dorsal con características sensitivas, una raíz ventral con características motoras. La raíz dorsal está asociada a un ganglio espinal en cuyo interior vamos a encontrar los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas. Recordemos que estas neuronas se originan a partir de las células de la cresta neural, por eso se encuentran por fuera de la médula espinal que se origina a partir del tubo neural. Ambas raíces se van a unir aún dentro del canal medular para conformar un nervio espinal que va a tener características de nervio mixto, con fibras sensitivas y motoras, y una distribución metamérica. Apenas emerge del canal medular, este nervio se va a dividir en dos ramas, una rama dorsal y una rama ventral. Ambas ramas contienen fibras mixtas. En esta fotografía podemos ver cómo se esquematiza la emergencia de los pares espinales desde la columna vertebral. El primer par, cervical 1, va a emerger a partir del agujero lateral del atlas, y todos los demás van a emerger entre vértebra y vértebra en lo que se define como agujero intervertebral. Los pares cervicales emergen craneal a la vértebra con la cual comparten número. Así, por ejemplo, el par espinal C3 va a emerger craneal a la vértebra cervical 3. Pero como las vértebras cervicales son 7 y los pares de nervios son 8, el último par va a emerger craneal a la primera vértebra torácica. A partir de ahí, todos los otros nervios van a emerger caudal a la vértebra con la cual comparten número. Así, acá tenemos vértebra torácica 8 y caudal encontraríamos el nervio espinal torácico 8. En general, la manera correcta de nombrarlos a los nervios sería cervical 1, cervical 2, torácico 1, 2, 3, o utilizando la letra T1, T2, T3. En algunos casos en particular, los nervios tienen un nombre específico. Por ejemplo, en la región cervical vamos a encontrar que a partir de los ramos ventrales de C5, C6 y C7 se va a originar el nervio frénico, los nervios frénicos izquierdo y derecho, que van a ir a inervar al músculo diafragma, que como recordarán es el músculo que divide cavidad torácica de abdominal. En este esquema vemos el origen y la distribución de un nervio torácico. Repasemos. Vamos a ver una vértebra, su cuerpo, su arco, cavidad canal medular con la médula espinal, la raíz ventral del nervio espinal, la raíz dorsal con su ganglio sensitivo asociado, ambas raíces que se unen, salen por el agujero intervertebral e inmediatamente se dividen en dos ramas. La rama dorsal
se va a ir a dorsal a inervar los músculos epiaxiales y la piel en dorsal del tórax, y la rama ventral se va a dividir y va a inervar tanto la piel como la musculatura de la cavidad torácica. Aquí vamos a encontrar ramas más proximales y ramas más distales para las estructuras que antes mencioné. Esta rama ventral del nervio espinal se conoce también como nervio intercostal. Estos nervios se van a distribuir entre los espacios intercostales, valga la redundancia, ya sea pegados a la pleura o entre las capas de los nervios intercostales. Recordemos que estas estructuras, estos músculos y estos huesos tienen un mismo origen embrionario, a partir de los somitas. Por lo tanto, en el animal adulto se va a mantener una organización metamérica, es decir, que estas estructuras que tienen un mismo origen embriológico van a tener una misma o van a compartir la inervación. Acá tenemos dos fotografías de preparados en frescos en los que podemos observar la emergencia de los plexos. Anteriormente dijimos que en dos sectores de la médula se observaban dos engrosamientos que iban a estar relacionados al origen de estos plexos. ¿Y qué es un plexo? Básicamente es el entrecruzamiento de fibras nerviosas. En este caso vamos a hablar de un plexo braquial que va a estar constituido por el entrecruzamiento de los ramos ventrales de los nervios espinales C6, C7, C8, T1 y T2. Este plexo va a ser el encargado de inervar estructuras en ambos miembros torácicos, ¿sí? Hay dos plexos, obviamente, uno izquierdo y uno derecho. Por otra parte, vamos a hablar del plexo lumbosacro, que es lo mismo, es un entrecruzamiento de las ramas ventrales de los nervios espinales, pero en este caso son los nervios lumbar 4, 5, 6 y 7, sacro 1 y sacro 2. En la fotografía de la izquierda vemos la emergencia de este plexo. Este plexo va a dar origen a los distintos nervios que van a inervar estructuras de los miembros pelvianos. Estos números, les recuerdo, corresponden a un canino, ¿sí? Que es el ejemplo que estudiamos en este caso. En esta fotografía de un preparado en fresco vemos las últimas costillas y la pared y el piso de la cavidad abdominal. Dijimos que no todos los nervios tenían nombre propio, pero algunos sí. Por ejemplo, el último nervio intercostal, la rama ventral del torácico 13, se denomina nervio costo-abdominal, en este esquema con el número 3. Y los primeros lumbares también van a tener nombre propio. En el caso del perro, les repito, la rama ventral del primer nervio lumbar se va a denominar nervio ilio-hipogástrico craneal. La segunda se va a denominar nervio ilio-hipogástrico caudal. El tercero se conoce como nervio ilio-inguinal y el cuarto, lumbar 4, como genitofemoral. Estos nervios van a estar encargados de la inervación de la piel y de los músculos de la pared y del piso de la cavidad abdominal. Como se dijo anteriormente, el crecimiento de la columna vertebral es mayor en longitud que el de la médula espinal y por lo tanto no todos los segmentos de la médula coinciden con las vértebras. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que los últimos nervios, los lumbares, sacros y caudales, no emergen inmediatamente después de su origen desde el canal, sino que hacen un recorrido interno. Lo que se ve en esta fotografía es una vista dorsal, se retiraron los arcos de las vértebras, se retiró el hueso sacro, y lo que vemos es el piso del canal medular, la última porción de la médula, ese cono medular y el filum terminal, y la emergencia de algunos nervios. Nervio lumbar 7 que va a salir por su orificio correspondiente, y luego vemos que los nervios se originan, pero no emergen del canal, sino que hacen un recorrido acompañando a la médula. Esto es lo que se conoce como cauda equina o cola de caballo por su forma, que básicamente es una estructura nerviosa conformada por
el par espinal lumbar 7, los nervios sacros y caudales, que se originan y hacen un recorrido dentro del canal vertebral, acompañando la última porción de la médula espinal. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.